¿Qué tal? Muy buenos días, amigos. Estamos desde la ciudad de San Luis Potosí transmitiendo para todos ustedes en este evento llamado La Ventana de la Comunicación 2020, que son jornadas de comunicación con profesionales que nos quieren abrir otros panoramas y otras posibilidades con profesionales que se dedican a los medios de la comunicación. El día de hoy, afortunadamente, tenemos a Itán Benesra, un gran amigo de ESPN. Posiblemente algunos lo conozcan, otros, por supuesto, que lo conocen, lo han escuchado su voz o han interactuado con él en redes sociales. Para quienes no lo conozcan, vamos a presentar algunas como fotos o videos sencillos donde se muestra parte de su quehacer en la comunicación. Amigos, no olviden utilizar el hashtag Río por ESPN para iniciar la conversación de los Juegos Olímpicos. Esta es una cortinilla solamente. Les voy a compartir algún otro momento donde se puede, donde también parte de su quehacer en la comunicación, pues tiene que ver con análisis deportivo completamente, análisis de fútbol. Parte del equipo de Miguel Herrera y que Miguel Herrera se siente cómodo trabajando con él. Otra vez, solamente en el sentido deportivo, a mí me parece que los valores son tan altos o tan firmes en proporción a la calidad del futbolista. Un futbolista que no hace diferencia merece valores muy firmes y que esto no se considere. Renato, lo podemos, nos puede ayudar. Vamos a ver cómo flexibilizamos los valores, vamos a ver si se nos olvida, vamos a ver si hay otro escándalo. De lo que me preguntaba, yo creo que Renato, estos números no, pero también es que con el Atlas, ¿quién puede funcionar? El mejor Renato puede ayudar al América, el mejor Renato ha sido parte del América, una buena versión de Ibarra le funciona a Miguel, insisto, un equipo que tiene un buen plantel para el fútbol mexicano, pero que también ha sufrido de muchas lesiones. Y otra vez, yo creo que Miguel Herrera habla por él, porque él sabe que si pierde partidos, así sea porque tiene lesionados, así sea porque hay selección mexicana, así sea por lo que sea, la exigencia de Miguel Herrera no cambia. Entonces a él le da absolutamente lo mismo quién o qué hayan hecho los jugadores, porque él va por la suya. Y como dice Barak, los valores pues ya será para otra ocasión o que los cumplan otros. Si desde la oficina en donde se firman los cheques de los salarios le dijeran, no hay oportunidad porque creemos en esto, y voy más allá, si tú no crees en esto, no puedes dirigir al América, el propio Miguel Herrera se conduciría de forma diferente. Ahora, evidentemente. Bueno, pues esta es parte de su trabajo, del día al día. Más adelante daremos sus redes sociales para que lo sigan. Y bien, les presento rápidamente a Itán Benesra, nuestro invitado del día de hoy. Itán lleva muchísimos años trabajando en la industria de la televisión deportiva. Empezó desde muy joven, trabajando, me parece que para Multivisión, y luego más adelante se incorporó al equipo de ESPN. Es una de las piedras angulares de ESPN en México. Él empezó con ESPN en el año 2003 y ahí empezó trabajando como productor de noticias y con el tiempo se fue al área de reportero y también en un momento muy corto llegó a ser comentarista. Y es la persona que agradezco mucho que esté con nosotros desde tan temprano. Eitan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación y aquí listos para platicar, para compartir y para, pues de alguna manera, si se puede, con mucho gusto conversar de lo que ustedes quieran en esta gran iniciativa que tienen ustedes en la universidad. Muy bien, muchas gracias. Eitan, bueno, Eitan, para terminar la presentación, Eitan le va a los Jets de Nueva York, del fútbol americano. Eitan le va a los Gallos Blancos porque es oriundo de Querétaro. Eitan le va a los Blue Jays de Toronto en el béisbol de las grandes ligas. No sé si tienes equipo de las ligas mexicanas de béisbol. Le iba antes a los Tigres cuando eran de la Ciudad de México, pero me abandonaron y me dejaron huérfano de equipo en el béisbol de México. Entonces no tienes equipo. O sea, a lo mejor no, México es tu equipo en la Serie del Caribe, ¿verdad? Algo eso así. Sí, eso sí. Perfecto. Pues bueno, Eitan, si quieres para presentarnos, para que tú también te presentes, cuéntanos a grandes rasgos, en un resumen, sobre tu historia personal, cómo llegaste a la televisión, quién te invitó, cómo te enteraste, cómo fue. Pues, mira, Rubén, y les cuento un poquito, la verdad es que yo desde pues muy niño
me apasioné por los deportes. Desde muy chiquito recuerdo que era lo que más me gustaba y que no tenía en realidad muchos otros intereses. Y desde muy, muy, muy chiquito tuve la suerte de que mi papá formó una amistad con una persona que trabajaba en Multivisión, habrá sido 1990, por ahí. Yo nací en el 81, en diciembre del 81, habré tenido 8, 9 años, y alguna vez tuve oportunidad de ir a un estudio de televisión, y bueno, me encantó, me maravillé. Por supuesto, también después de que vi que pues todos estaban de este tamaño y yo estaba de este tamaño, pues me di cuenta que como que jugar deporte no iba a ser probable, porque en lo que ellos llegaban en 10 segundos, pues yo me iba a tardar 15. Entonces, lo más cercano a eso, pues era ser comentarista, periodista, estar cerca del deporte de esa manera. Y la verdad es que desde muy, muy, muy niño es lo que más me ha gustado. Eh, no soy una persona de demasiados gustos. Creo que solamente me gustan los deportes y los videojuegos. Entonces, eh, pues toda la vida o toda mi vida ha girado alrededor del deporte, y yo soy de esas personas que se despierta pensando en quién juega hoy contra quién y en dónde lo voy a ver, o no tanto pues, no sé, en algún concierto o alguna película, que conozco muchas personas también aficionadas al cine o a la música. Mi vida son los deportes, siempre lo han sido, y bueno, pues estoy encantado de haber tenido la fortuna de poder ahora dedicarme a esto. Como dijiste, desde muy niño, porque pues traté de estar muy cerquita de esto desde muy joven. Empecé, pues como muchos, buscamos oportunidades. Ahí me dieron oportunidad desde los 15 años de empezar haciendo investigaciones para gráficas de los Juegos Olímpicos de Atlanta. Entonces, me dieron un librote que se llama Waleshinsky, que tenía chorrocientos mil páginas, y me dijeron, ahí saca datos de los Juegos Olímpicos y ahí nos los pasas. Y empecé yo, y a partir de ahí, pues me seguí enamorando de esto. Estuve un ratito en radio, y desde el 2003, como dices, estoy en ESPN. Afortunadamente tengo la fortuna de que desde el primer día que ESPN está en México, pues he colaborado con ESPN, y hace una semana cumplí 17 años en ESPN en México. Les platico un poco un contexto general. ESPN en México, bueno, ESPN en todos lados, pero ESPN en México me sorprende porque es un reloj suizo de una maquinaria muy precisa, donde si 10 personas del crew o del staff salieran por vacaciones, por enfermedad o lo que sea, la maquinaria no se detiene. Es muy precisa y está muy bien organizada. Eitan empezó en ESPN, como hace rato lo mencionamos, como un productor. Eh, y bueno, en base a eso quisiera hacer las primeras preguntas, Eitan. Cuando tú llegaste a ESPN, ¿nos puedes decir más o menos cómo era, de qué tamaño, cuántos shows se hacían, la infraestructura, los estudios, y para compararlo con el monstruo que es ahora? Sí, claro que sí. Nosotros empezamos haciendo 2 programas de media hora al día, a las 10 de la noche tiempo de México y a las 1 de la mañana tiempo de México. Entonces, producíamos 1 hora de televisión. Pues de forma natural no teníamos el conocimiento de las formas, algunos atajos. Fútbol Picante se hacía media hora los viernes y media hora los lunes. Entonces producíamos, pues los lunes producíamos 2 horas y media, y los demás días 2 horas. Y a partir de ahí hemos crecido tanto que llegamos antes de la pandemia a producir, pues desde prácticamente las 7 de la mañana, que empezaba, si no me equivoco, ESPN AM, hasta la 1 de la mañana, shows todo el tiempo de diferentes cortes, sumando a las narraciones de diferentes deportes, de fútbol, de béisbol, de deportes universitarios. Y ahora hay muchas cosas que se están haciendo para ESPN Plus, que es la aplicación de ESPN en Internet, que ahora se consume en los Estados Unidos, que ojalá pronto se pueda también, junto con Disney Plus, poder sumar a la plataforma digital que se está desarrollando. Pero la verdad es que se ha crecido mucho,
porque pues afortunadamente me parece el gusto y la necesidad de la información deportiva sigue creciendo. Así es, Eitan. Recuerdo que, no sé si estés de acuerdo, que los PAs, que son los asistentes de producción del canal, son el gran motor del Ujú. contenido, sobre todo de los shows como Sports Center, ¿no? O Fútbol Picante. El grupo de PAs que antes, cuando yo estuve, serían como 20, 25, no sé, ahora tú nos dirás cuántos son. Ellos construyen los resúmenes de los juegos a los que les llamamos highlights. Yo te quiero preguntar, ¿qué es un highlight? ¿Qué cuenta? ¿Cómo es la manera de estructurar un buen highlight? ¿Y qué papel juegan los comentaristas en este proceso? Pues mira, como dices, los asistentes de producción, los PAs, yo creo que ahora deben ser el doble por lo menos, 40 o 45 colaboradores. Son los que ven un partido. Antes de empezar a ver un partido, leen la historia, tienen el contexto, tratan justo eso de contar una historia, de ver qué es lo más importante, cuál es el jugador a seguir o los jugadores a seguir. Y a partir de eso, en un trabajo bien difícil, en 1 minuto y medio o 2 minutos, o a veces 50 segundos, contarnos una historia. Y a partir de ahí, darle la agilidad suficiente a SportsCenter, que es sobre todo en donde se utilizan esos resúmenes con una hoja de jugadas que nos pasan a los comentaristas en donde existen las descripciones. Y bueno, pues si ellos por ahí no, por prisa o algo, no nos dan la información correcta, de repente puede ser un problema. Entonces, como dices, pues son la base de esta pirámide de la producción. Es súper importante y es un reto bien difícil el eh, poder contar una historia, un juego de béisbol de 3 horas en 2 minutos, ¿no? O un juego de fútbol de 90 minutos en 5 jugadas que tenga sentido y en la medida de lo posible, pues no caer en obviedades de pues, pon los goles y ya, ¿no? Sino buscar un dato que marque diferencia o poder justo eso, ¿no? Que creo que es el objetivo de un buen resumen deportivo, de un buen highlight, que es contar una historia con el tiempo que el productor te permite o que el productor te asigna para tu partido. Tú estabas la vez que algún PA en un juego de béisbol cerca de la séptima entrada iban 0-0 y ¿nos podrías contar esa anécdota? Sí, yo era productor de ese show de SportsCenter. Eh, de repente a un chico le asignaron un juego de béisbol y los juegos de béisbol empiezan a las 6. Si no me equivoco, íbamos a las 9 al aire. Ya habíamos crecido un poquito y teníamos un show 1 hora antes de lo habitual. Y de repente le preguntó un compañero a este joven, oye, ¿cómo ve el juego de béisbol? No, pues va bien aburrido, no le han dado un solo hit al pitcher, no pasa nada. Y pues claro, estaba tirando juegos sin hit ni carrera y a él no le parecía algo tan especial. Pues a partir de ahí toda la maquinaria se tiene que mover por si el juego que está asignado, que se jerarquiza en el primer segmento lo más importante y a partir de ahí se construye el programa, pues ¿cómo? Si ven el cuarto segmento, pero es un juego sin hit que a lo mejor pasa una vez cada 4 o 5 meses, hay que ponerlo hasta arriba, hay que revisar. Entonces sí, estaba ahí, terminó lanzando juegos sin hit ni carrera y bueno, pues tuvimos que revisar que la historia estuviera bien contada y afortunadamente creo que hicimos un buen trabajo. Qué padre que tú eras el productor. No, no recordaba que tú fueras el Sí, productor. me tocó a mí Esa producir. anécdota la sabía de después de que sucedió. Y bueno, les platico que Itán cuando era un productor muy relajado, en un sentido muy positivo. Es decir, hay otros productores que tú los ves que están sufriendo al aire por mantener estabilidad o que no se les caiga, que no haya errores. Es como que la principal fijación, yo creo que de ciertos productores, que no haya errores. No se diga en el show de las noches que acostumbraba el último show ser a la una, no sé si siga siendo así, que tenían que corregirse los errores para que en el transcurso de la madrugada, que supongo que ya no es así, los, los directivos, el mismo público no viera los errores al aire. Por eso se tenían que hacer fixes. Y la verdad es que Eitan era como de los más tranquilos, de los más serenos y de los que siempre nos dejaban salir a tiempo. Y yo te quería preguntar, Eitan, ¿cómo se arma un rundown o una escaleta de un noticiero, en este caso deportivo? ¿Cómo eliges la nota estelar? ¿Cómo se organiza la estructura de Sports Center o de fútbol picante, de NFL semanal? ¿Qué tipo
tipo de piezas, por ejemplo, el top 10, el flashback, que nos platiques un poquito de todas estas cosas. Pues lo primero es entender qué es lo más importante del día y a partir de ahí ir jerarquizando, ¿no? Como decíamos. Eh, Puede también en muchas ocasiones, si tu programa es a las 10 de la noche, ser muy diferente que si es a la 1 de la mañana, porque en el caso, por ejemplo, de ESPN, nuestra señal también se transmite para Estados Unidos. Entonces, si es a la 1 de la mañana, en México significa que son las 11 de la noche en, en la costa oeste, en Los Ángeles, que para nosotros era muy importante teniendo una comunidad latina tan grande, ¿no? Entonces, probablemente podíamos empezar con los Dodgers, si es béisbol, o con los Lakers, si es básquetbol, porque era su momento del día. Y a partir de ahí también, pues, el fútbol mexicano, que suele ser muy importante, jerarquizar las notas por grado de importancia, pero no que lo del minuto 40 ya no sea relevante, sino ir también pensando cómo a la gente le pides o le haces que se quede contigo, ¿no? A lo mejor hay un tema muy polémico y en vez de que el análisis se haga inmediatamente, haces un análisis de un par de minutos hasta arriba del programa para que los enganches y después a los 20 minutos complementas con algún otro analista. Creo que es bien importante el ir ahí construyendo el programa a partir de diferentes historias y que todo lo que tú presentes en un show tenga una razón de que la gente lo pueda ver. Tampoco se trata de inventar el agua tibia, ¿no? A veces, pues el resumen es que expulsaron a un jugador y no tienes que buscar más allá de eso porque todos vamos a hablar de eso, de que si era penalti o no era penalti, o de que si el pitcher debió seguir lanzando. Eso es importante y luego también algo que es, yo creo, súper, súper importante y que lo tenemos que entender cuando queremos dedicarnos a esto, son el tema comercial. O sea, muchas veces tú dices, oye, pero ¿por qué ponen esto? Pues porque hay una empresa que dice, de verdad, frenos, no sé qué, quiere patrocinar la sección de detente con pasión. No, estoy inventando cosas, ¿eh? Y hay que poner salvadas de porteros y bloqueos en el básquetbol porque los frenos, quién sabe qué, se inventaron ahí unas personas que la sección se llamaba detente con pasión. Ese tipo de cosas suceden y uno tiene que honrar esos compromisos comerciales y que hacerlos que tengan sentido en un programa de televisión. Perfecto. Recuerdo los billboards que a cada rato nos quejábamos como editores de hacer el billboard de este y de este otro y de este otro por todo esto que estás comentando, pero que tiene mucha razón porque eso es lo que les da de comer o nos da de comer a todos en algún momento. El giro de producción a reportero, ¿cómo fue y cómo te convertiste en comentarista? Te quiero preguntar en ese contexto si le reciben algún tipo de training, clases o te vas haciendo y que nos platiques qué tan válido crees que sea imitar alguna de las figuras que te influenciaron. Casi creo que en el mundo deportivo todos tienen referencias de los grandes personajes y no sé, ¿tú qué consideras? Si es válido que al principio se pueda imitar o se tiene que buscar su propio estilo o en qué punto hacerlo y que nos platiques así como tu experiencia, si conoces a algunos de tus compañeros que se formaron desde abajo, ¿cómo lograron ese ascenso a ese sueño que aspiraban? Sí, claro. Mira, primero, bueno, yo al principio en ESPN fui para hacer un casting para hacer SportsCenter, pero estaba muy chavo, entonces me dijeron, oye, pues felicidades, a lo mejor la armas, pero estás muy chavo, entonces pues no. Ahora sí que no das la edad, era sub 30 por mucho, era recién cumplidos, creo, 21 años y me dijeron, no, pues no, estás muy chavo, no. Esto no puede pasar ahora porque no puedes dar las noticias con esta edad. Y estuve un tiempo en producción, tuve la fortuna de que me fue bien, pero pues a mí siempre me gustaba y me llamaba la atención la idea de hablar de deportes, ¿no? A pesar de que tuve de nuevo fortuna y el apoyo de ESPN de producir SportsCenter y tener algunas responsabilidades importantes en producción, se abre una oportunidad de una posición en el terreno de juego en el béisbol mexicano, y pues a mí me gusta mucho el béisbol, y hubo un tiempo en que tenía eso y producía SportsCenter. Entonces, agarraba mi avión para hacer mi juego y de regreso me iba directo a ESPN a hacer mis rundowns. Era mis descansos de producción, los ocupaba para ir a los juegos de béisbol, hasta que de repente se abre una posición de reportero y me dan esa posición de reportero a mí
y ya de tiempo completo paso frente a cámara. Sí se reciben entrenamientos y les dan mucho tiempo. Yo no sé si fue bueno o malo, pero a mí me dijeron, el lunes ya eres reportero y vete a Pachuca a hacer una nota de los Tuzos. A mí me entendió que dijeron, pues este hace los rundowns, sabes saber cómo hacer las notas, ¿no? Y pues, ¿cuál? No es lo mismo. O sea, estaba pues, de forma natural muy nervioso. Y a partir de ahí, pues estuve en esta posición de estar frente a cámara. Y de la construcción de cómo uno puede imitar o no, yo creo que es natural. A mí, yo me imagino que si los músicos tienen influencia de sus artistas cuando van creciendo, pues seguramente también los comentaristas deportivos y quien se dedica a la política va formando una ideología a partir de personas que los van formando, pues también el comentarista deportivo. Al final también creo que no es malo, pero que siempre será difícil eh, ser el que dice lo mismo que alguien que ya lo lleva diciendo años. O sea, le tiras a la América, le copias a José Ramón, pues sí le copias a José Ramón, pero pues si no era penalti y lo marcaron, pues tienes que decir que le dieron a la América, ¿no? Creo que ahora un ejemplo muy claro y que está siendo muy relevante y que me da muchísimo gusto es lo de Alvarito, por ejemplo, que es una persona que se toma el tiempo de investigar, de formar una opinión, de tomar riesgos, porque dice cosas que otros quizá pensamos y no lo decimos. Entonces, creo que sí es bueno hacerlo, pero también creo que hay un punto en el que uno debe distinguirse por algo, ¿no? Por dar datos, si es lo que te gusta, por ofrecer citas, por decir a, no sé, poder llevarle quizá la contra a un jugador, que es un tema bien interesante, cómo los exatletas cada vez tienen roles más protagónicos en el deporte y vale la pena, creo, analizar y saber por qué está sucediendo esto y a mí me gusta que suceda. Entonces, creo que tiene validez hacerlo, pero también creo que uno debe saber que si no es diferencial, probablemente no sea fácil el poder estar siguiendo las exigencias de esto, que como todo ahora, pues es la vorágine de necesidad de ser relevante y de quizá nos come un poquito a veces. Exacto. Ahí justo en ello te iba a preguntar sobre la construcción de un personaje, en caso de que se construya un personaje. Si crees que una persona a cuadro debe de entrar en personaje y posiblemente salir de él cuando se apaga la cámara, cuando ya se acabó el show. Y a veces hay comentarios, ¿no? Que son un lugar común sobre si el periodismo deportivo, hasta qué punto es debería ser más serio, no debería ser más serio. Claro que esto lo hacemos para relajarnos, etcétera. ¿Cuál crees que es el punto medio, el adecuado? Y sobre los comentaristas, y más que sobre los comentaristas, sobre el tema de la polémica, ¿no? Uh -huh. Yo creo que he escuchado muchas veces también el tema pero a propósito, no sé, les dicen que se peleen o eso sucede de manera real, luego cómo solventan el tema de resarcir un daño que posiblemente ya se medio mentaron la madre al aire. ¿Cómo pasan estas dinámicas? A ver, que yo sepa, nunca hay una polémica construida. Creo que sí hay veces que dices, híjole, me toca con nos vamos a dar hasta con la cubeta por tal tema, porque ya cada quien sabe qué va a opinar el otro, ¿no? Creo que es muy fácil darse cuenta quienes presentan en pantalla un personaje y está bien. También creo que es una muy buena plática y no sé si nos dé el tiempo que tenemos de cuál es el trabajo de un comentarista deportivo. Yo no creo que el trabajo de un comentarista deportivo sea el deporte. Yo estoy convencido que un comentarista deportivo trabaja para crear emociones, más allá de saber, y no es que no lo sepamos, porque la preparación de cada uno de mis compañeros, no de ESPN, de cualquier medio de comunicación es a tope, pero creo que el mérito y las personas que pueden tener mucho tiempo y trascender acá son las personas a quienes quieres escuchar y no creo que las queramos escuchar o ver o consumir porque nos vayan a decir, lo que pasa es que este jugador hace 4 años le pegó con la pierna izquierda. No, creo que al final queremos ver para ver qué dicen y a ver qué va a decir ahora de lo que pasó. Ay, a ver si ya va a decir que lo corran.
Entonces yo estoy convencido que al menos el comentarista deportivo genera emociones, lo quieres ver para ver qué dice, estés de acuerdo o no, porque pasa algo muy curioso y seguro a muchos de ustedes les ha pasado alguna vez, que ven a alguien que está viendo a alguien en televisión de deportes y ese es un tal por cual y míralo, es un hijo. Cámbiale, o sea, apriétale y quítalo. ¿Para qué sufres? O sea, ¿qué necesidad de escuchar si no estás de acuerdo con él? No es que mira lo que va a decir, está haciendo bien, al final está haciendo su trabajo, para eso está ahí, está generándote emociones, positivas o negativas, porque al final lo que dice alguien, probablemente 5 personas están de acuerdo y 5 personas no. Entonces creo que es bien interesante ver cómo funcionamos cuando consumimos mesas de debate que son muy intensas, que son cada vez más frontales, porque creo que nos hemos dado cuenta que eso nos gusta a todos, ya seamos consumidores o estemos participando, y que respondemos hacia esas emociones que generan los comentarios que cada vez son más frontales en los medios deportivos, y que no es algo solamente de México, que creo que es algo que está pasando en todo el mundo a partir de que ahora me parece somos mucho más agresivos en nuestro día a día y que nos atrevemos a decir cosas que antes pensábamos o pensaban y no decían. Y de cómo logras que no trascienda lo personal, creo que debes saber que es tu trabajo solamente y que son opiniones de nuevo deportivas, ¿no? No te llevas bien con todos porque eres una persona con quien hay afinidad, hay con quienes tienes más afinidad que con otros, pero pues entiendes que es solamente su opinión y creo que si llega a ser demasiado intenso el debate, pues después te enfrías y se ofrece una llamada o por un WhatsApp, mira, perdón si me fui de boca, solamente queda en plática y a lo que viene, porque con el que estás en desacuerdo el lunes, el martes estás de acuerdo y el miércoles vuelves a estar en desacuerdo y pues al final el deporte es pura pasión, ¿no? Y es inevitable, o qué aburrido sería si te entrega solamente datos. Exacto. Muchas gracias, Eitan. Al mismo tiempo te quería preguntar, ¿cuál crees que dentro de tus habilidades es la que más te ha ayudado a estar donde estás? Que no me gusta otra cosa. No. Yo creo que probablemente la versatilidad, Rubén, tengo la fortuna de que han confiado en mí en muchos deportes. Probablemente tengo 5 asignaciones semanales de deportes diferentes, entonces creo que eso me ha ayudado. En otro camino probablemente me ha perjudicado a la vista de muchos, porque ¿a cuántos Super Bowls has ido? Pues es que no había podido ir porque estaba en el béisbol. ¿Y a cuántas series mundiales has ido? Es que no podía ir a la serie mundial porque estaba en la NFL. Eh, pero yo creo que eso es una virtud que tengo y una fortuna. Esta semana, por ejemplo, hice fútbol picante, hice Sport Center, narré box. Mañana, hoy es viernes, ¿verdad? Mañana narro box y fútbol americano colegial y el domingo narro NFL. Eh, entonces creo que eso a mí me ha permitido el poder tener grandes oportunidades dentro de ESPN. Personalmente es algo que agradezco. No es fácil, es una demanda de tiempo increíble porque la gente que te escucha en box, pues te espera lo mejor de ti y tú le tienes que dar lo mejor que tienes y eso conlleva horas de investigación y la gente que te ve en la NFL espera lo mejor de ti y eso conlleva horas de investigación y la gente que te ve en fútbol picante espera lo mejor de ti y eso conlleva horas de investigación y de repente, y me ha pasado y a veces les digo, oye, Jackson, pues, Jackson de qué? Pues hay un Jackson en las grandes ligas, hay otro Jackson en el básquet, o me pasó esta semana que el lateral derecho y, ay, el lateral derecho, espéreme tantito. Ah, sí, el lateral derecho. Porque de repente si hay demasiadas cosas en la cabeza y aunque tengo la fortuna de tener esas oportunidades, pues sí es una demanda de tiempo muy fuerte. Y a nivel, digamos, un nivel más personal, como amigos, te preguntaría, ¿cuáles son tus siguientes retos y tus aspiraciones? Yo tengo muchas ganas, Rubén. Soy un apasionado de los videojuegos y quiero tener la oportunidad y espero poder sumar a que los deportes electrónicos se validen como deporte. Espero tener la oportunidad de contarle a la gente de por qué son un deporte y por qué estos jóvenes o estos ya como ustedes, jóvenes
18, 20, 22 y que se dedican, que son deportistas y se dedican a los videojuegos, son eso, son deportistas y son más allá de niños que se la viven jugando, porque conozco y he tenido la fortuna de estar cerca de alguno de ellos y sé que entrenan, que hacen deporte, que van al gimnasio, que tienen psicólogos deportivos. Me encantaría tener la oportunidad de validar a los deportes electrónicos como deporte. Voy a ser un viejito feliz cuando los videojuegos estén en los Juegos Olímpicos. No falta tanto para eso, pero yo voy a estar feliz cuando eso suceda en los Juegos Olímpicos del 28 o del 32. Eso tengo muchas ganas y espero también de alguna manera poder seguir cerca y que el béisbol reciba otro tipo de atención, o el béisbol mexicano, que también es una de mis pasiones. Ahora tiene mucho foro, porque al presidente le gusta mucho el béisbol, pero espero que un deporte que en donde México es tan bueno de practicándolo, reciba una atención que yo considero merece. Muy bien. Digamos que concluir este primer bloque de preguntas, te quisiera hacer una reflexión junto con los jóvenes que nos están viendo como 50, arriba de 50 personas en Facebook. Aquí hay 25 personas, entonces somos alrededor de 75 personas que en algún momento vamos a conversar y vamos a abrir el foro a las preguntas, pero en la importancia que tiene para, sobre todo los nuevos, los jóvenes, ¿no? Que tienen sus sueños y sus aspiraciones en algo similar a lo que tú te dedicas o directamente a lo que tú te dedicas. ¿Qué habilidades y estrategias consideras que ellos deberían de emplear, sobre todo en ese contexto colmado de figuras como lo mencionas, donde, no sé, yo me imagino, para que tú narres una serie mundial o que a lo mejor estés en el campo de esa serie mundial, tiene que pasar cierto tiempo, tiene que pasar, no sé, porque las grandes figuras, digamos, los talentos consagrados del deporte de esa área ya están establecidos. Es un tema donde las personas envejecen en su oficio. Entonces, ¿cómo se va abriendo, cómo se pueden abrir camino, sobre todo las personas nuevas? ¿Qué te imaginas? ¿Qué crees? O sobre la creatividad, ¿qué les recomendarías? Pues yo, mira, creo que es fundamental un par de cosas. Uno es que quizá es más difícil porque al principio uno quiere hacer todo, pero uno es especializarse. Y es un riesgo porque si tú solo eres narrador, tienes que ser un gran narrador, o si solo eres reportero, tienes que ser un gran reportero, o si solo eres analista, tienes que ser un gran analista. Pero eso te permite, esa especialización que tengas, eh, te puede abrir camino, en mi opinión, si logras perfeccionar eso alrededor de tus habilidades. Eh, Seguramente cuando ustedes ven a alguien, lo pueden ver en diferentes roles y dicen, él es mejor conduciendo una mesa, o él es mejor narrando, y a lo mejor lo escuchan analizar y dicen, también lo puede hacer, pero me gusta más como narra, o él me gusta como conductor de un noticiero. Eso creo que puede abrirte caminos si narrar, por ejemplo, que requiere ritmo, de forma natural y quizá como todo, necesitas horas de vuelo, y horas de vuelo, y horas de vuelo, y horas de vuelo, y siempre será mejor llegar. A veces uno quiere, yo quiero ser narrador, pero de fútbol de primera división. Está bien, pero bien, como mencionas, Rubén, pues probablemente no hay ese micrófono o esos foros para que tú empieces narrando primera división. Narra lo que sea, ponte en tu casa a narrar y practica, o practica en casa presentando noticias y vas a ser un mejor presentador al paso del tiempo una vez que ya hayas perfeccionado eso. Esa es una, aunque probablemente es más difícil porque en ocasiones el ímpetu cuando te dicen, hay esta oportunidad, tú quieres ser narrador, pero es de reportero, uno la toma porque el camino es estar ahí y después uno se trata de acomodar en los medios, ¿no? Y otra es ofrecer valor, ofrecer algo diferencial. Si ya hay el que te da datos, pues tú no des datos, das historias. Si ya hay el que cuenta historias, pues no cuentes historias, ofrece datos. ¿Cómo o por qué la gente va a empezar a decir, mira qué bien lo hace, yo nunca lo había visto, ¿no? Entrevistas. A lo mejor todos entrevistamos al deportista, ¿por qué no? Y otra vez, daré ideas que ni siquiera sé si son viables, pero ¿y por qué no entrevistar a las parejas de los deportistas? ¿Por qué no hacer una vida de yo quiero ver cómo vive el deportista? Hay cosas que muchos de nosotros debemos
debemos tener dudas, ¿no? Oye, y viven siempre, las familias de los deportistas viven en donde juegan. A lo mejor sí, a lo mejor no, a lo mejor si son de deportes en donde viajan, se quedan en una ciudad en medio. No sé, ofrecer el valor diferencial que permita que te abras un camino porque ofreces algo que nadie más. Muy bien, pues bueno amigos, vamos a empezar a abrirle el micrófono. Yo también voy a seguir haciendo preguntas. Les comparto con total honestidad que yo no tengo bien insertado el chip de los deportes. Eitan lo sabe perfectamente. Sin embargo, digamos que me gustaría que ustedes, los que sí tienen la vena activa o la vena de los videojuegos activa, le hicieran preguntas que considerarán pertinentes y las que les interesen, o a lo mejor, o sea, cualquier cosa que se les ocurra, quizás ya la vienen elaborando. Voy a decir algunas de las cosas que se están mencionando en Facebook, en lo que alguien aquí dentro del foro de Zoom se anima, o también si alguien en Facebook tiene alguna otra pregunta, independientemente de que sigamos haciendo más preguntas. Bueno, en Facebook dicen que hay una persona que se llama Alain Jasso, que dice que no se levanta pensando en deportes, pero que la conferencia está sabrosa. Y hay muchas manitas levantadas, una que otra, haciéndole así. Y por ahí dicen que por favor vuelva Álvaro Martín a narrar la NBA. Aplausos. Y bueno, con que preguntas todavía no hay tantas. Rafa, ¿tú quieres hacer tu pregunta o la leo yo? Bueno, de Álvaro yo me llevo el mensaje, ¿eh? No sé si me alcance yo a, no sé si las gestiones que yo pueda hacer den, pero yo paso el mensaje, ¿eh? Tú tienes palancas en ESPN. ¿Crees? Yo siempre No, no sentí digas como eso, van a pensar que por eso no me han corrido y a lo mejor sí, pero eres de los queridos, al menos. ¿será? Cuando yo creo que sí, ¿no? A mí me gustaría hacerte una pregunta, dice Venga. Rafael Sánchez. ¿Cuáles son tus horarios de trabajo? ¿Hay alguna separación entre tu horario de trabajo y tu vida profesional? Es que me Eh, río ¿Por qué te porque ríes, más o menos Rubén? me río Miren, de lo de es, la es, vida personal. es un trabajo, es que a ver, es como un trabajo, no sé si decirle pasivo, pero pongamos este fin de semana de ejemplo. Si no tienes una asignación de trabajo y está jugando la selección, vas a ver el partido porque el lunes o el martes vas a hablar de la selección. Entonces, quizá las asignaciones no van en relación a eso, pero tienes que estar pendiente de lo que sucede. En ocasiones puedes ya ahora con la tecnología grabar algún contenido y luego lo consumes, pero eh, creo que no terminas de estar trabajando todos los días. O si descansas el lunes, pero eres alguien que se dedica al fútbol americano, pues tienes que ver el Monday Night. Eh, Siglos horarios, cuando te los entregan, uno trata de hacer alguna asignación de horarios, pero es muy variado. Al final está uno sujeto a esas agendas deportivas, más allá de lo que uno pueda planear. Por supuesto que si hay algún compromiso, bueno, pues uno y las personas en ESPN que siempre nos apoyan mucho tratan de que uno tenga esos tiempos libres, pero no sé, oye, la Navidad, pues no, porque hay NFL, ¿no? Y ha caído la Navidad en 24 de diciembre y uno está narrando. O, oye, Año Nuevo, pues si hay un tazón colegial el 1 de enero, pues hay que narrar el tazón colegial. O hace un par de años que se jugó la final de América Tigres, creo que si no mal recuerdo fue en 24 de diciembre, pues se tuvo que trabajar ese día, ¿no? Entonces, de horarios depende lo que esté asignado a cada uno de las personas que colaboramos en ESPN, e imagino que en otros medios es igual, pero creo que en realidad es mucho de estarse informando, leyendo, viendo partidos para sacar conclusiones, tomando apuntes. No le voy a decir que 24/7, pero sí cuando hay actividad estar pendiente de lo que sucede. Y de la separación, no. Puede uno estar comiendo, pero está viendo la tele, o puede uno estar en casa, pero trata de estar pendiente, y luego el Twitter se hace uno medio preso a esto, ¿no? Porque alguien se lesionó, pues, taca, 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 y alguien, entonces, al menos en mi caso, que no es algo de lo que me siento orgulloso, pero seguramente 360 días lo último que hago es ver el teléfono y lo primero que hago es
teléfono, Twitter, a ver si ha pasado algo. ¿Tu esposa, por ejemplo, no se molesta? O Sí. no sé. Sí. Debe de ser algo complejo, ¿no? Porque, o sea, si nosotros con pocos seguidores en realidad estamos como consumidos con estas redes sociales, alguien que interactúa con miles y miles de personas, creo que ha de ser, sobre todo en el caso de Itán, que dicho sea de paso, es una persona que sí se presta a interactuar contigo, si le escribes, responde, si él establece una dinámica, porque luego ustedes lo conocerán más adelante o lo conocen ya, de qué quieren platicar y entonces la gente en verdad quiere empezar a platicar de algo y él responde o está atento. Entonces, no todos los usuarios de Twitter, por ejemplo, son así. Y nos pregunta Sergio Capistrán, que luego me gustaría que lo conocieras, tiene buena voz y le sabe. ¿No crees que la E-Liga fue un buen paso para que los videojuegos se puedan considerar como deporte en un futuro? No, no, Sergio. Creo que fue un pésimo paso para que los videojuegos sean considerados como deporte, porque terminó siendo una guasa, porque pusieron a deportistas a jugar y entonces lo agarraron de broma y se habló inclusive de algún amaño por ahí y todo era broma y no, o sea, los deportistas, los jóvenes que se dedican y los chicos que terminan ganando cientos de miles de dólares, por no decir millones de dólares. Ahora mismo en el League of Legends hay un chico que va a venir a jugar a Estados Unidos, de Europa, la transacción va a costar 5 millones de dólares. Eso es dinero y poner a un jugador del América a echar un FIFA, eh, creo que le quitó seriedad en construir y en validar los esports como una profesión. Creo que no fue el plan, pero también creo que ante la necesidad de contenido fue lo que se les ocurrió. No sé, por ahí te acordarás que Nahuel Guzmán estaba jugando con el control del PlayStation apagado. Eso se presta a malas interpretaciones y quién movía al mono y quién no movía al mono. Yo me enteré de historia real. Un conocido mío era el entrenador de un equipo de primera división, nunca iban los jugadores. Entonces, por ahí creo que la intención fue buena, que sobre todo fue ofrecer contenido, dar producto, pero luego la ejecución para sumar a que los videojuegos se validaran como deporte, no fue la mejor. Carlos Ruiz Espinosa, ¿qué tan difícil es narrar tantos partidos al mismo tiempo en Red Zone? Es difícil, es complicado, pero muy emocionante porque debes como traer orden. Con Sergio creo que hemos hecho buena química, me llevo muy bien con él. No es fácil, pero es muy emocionante porque touchdown y touchdown y de repente creo que lo más difícil es que uno se quede enganchado con una jugada o con algo que pasa con un equipo y ya vas a 2 partidos después y tú quieres hablar de los Cowboys, pero ya estás viendo a los Browns y luego te enganchas con los Browns y ya estás viendo a los Patriotas y quieres decir que son tramposos, pero ya no estás viendo a los Patriotas. O sea, eso de repente es lo complicado. Valeria Galavis, ¿cuál crees que es tu diferenciador de otros comentaristas que te ha permitido estar en las grandes figuras de ESPN? Creo que un poco lo mencionaste, pero no sé si... Yo creo que un poquito esto de que afortunadamente me han confiado con tener oportunidad de participar en varias cosas, creo que, por ejemplo, en el fútbol americano, mis compañeros saben que no siempre voy a estar de acuerdo con ellos y que lo voy a decir y que eso se empieza a notar. No es fácil tampoco viniendo de una costumbre de escuchar a personas eh, interpretar con tanta seriedad el deporte, o sea, compañeros que de verdad ven esto como en ocasiones la definición de la vida o la muerte. Yo creo que el deporte es mucho más un entretenimiento y algo que debemos pasarla bien y otra vez que debemos conversar con ustedes estando en un programa o estando en estas charlas o estando en redes sociales como si nos conociéramos de toda la vida y pasarla bien y decir lo que dijéramos si nos vamos a tomar alitas. Eso, por ejemplo, creo que se va notando un poquito más, que traemos otra manera de hablar y algunas formas de decir las cosas diferentes, pero sí creo de verdad que me ha ayudado mucho el que confíen en mí para diferentes disciplinas. Olivia Portillo te pregunta, bueno, primero te dice felicidades, Eitan, por esta plática.
¿Has pensado en formar nuevos talentos, es decir, generar un vínculo docente con jóvenes? Y fíjate, aunando a lo que dice Olivia, no sé, yo le complementaría, por ejemplo, en Querétaro, que es tu tierra natal, o en general. Pues no, no lo he pensado, no es algo que me molestaría. No lo he pensado porque no creo tener el tiempo de hacerlo, pero me encantaría en algún momento si lograra tener ese tiempo o ser dueño de una parte de mi tiempo, poder hacerlo. Creo que debe ser muy gratificante el poder hacerlo. Sé que hay personas que lo hacen y que lo hacen muy bien y que la satisfacción de ver cómo van creciendo, pues los llena de eso, ¿no? De satisfacción. Y sería interesante, pero por ahora la verdad es que no es algo que yo haya intentado, pero tampoco es algo que diga que no me gustaría hacer. Omar, ¿estás presente aquí en el Zoom? ¿Quieres hacer tú mismo tu pregunta? Sí, A ver. bueno, hola, buenos días. Me presento, soy Omar. Hola, Omar. Bueno, de todos los deportes que tú este, manejas en tu periodismo, ¿cuál dirías tú que es tu fuerte? Que digas, en este me siento que sé más cosas que en este no. El béisbol y el fútbol americano. En esos dos son a los que más tiempo le dedico, son los que más me gustan. No es que los otros no me gusten, me gustan mucho, pero el béisbol y el fútbol americano me gustan mucho, los consumo todo el tiempo. Eh, Creo que ahí es en donde yo diría que podría prácticamente de cualquier tema, prácticamente en cualquier momento poder entablar una discusión. Son deportes, sobre todo creo, por ejemplo, el béisbol, que también estoy convencido tiene que hablarse de otra manera, entonces no siempre, no siempre es divertido hablar de béisbol porque te sacan ahí datos medio extraños de los economistas que andan contando hasta cuántas veces da la bola vueltas y cosas que yo estoy convencido no ayudan mucho a hacerlo accesible, pero en esos dos, Omar, béis y fútbol americano. Por ahí te está viendo Eliseo Mondragón, a quien le mandamos un saludo. Ah, ¿qué Eh, pasó, Eli? ¿Qué haces Hola, despierto tan Eli. temprano? Un abrazo. Espero que no esté trabajando. Ok, aprovechando la pregunta de Cristian Valero, bueno, Cristian Valero pregunta, a ESPN, ¿qué diferencia a ESPN de otras cadenas deportivas? Y yo te quisiera preguntar en ese mismo sentido, y tal. Cuando hace 15 años, hace 10 años, quedaba claro que ESPN, o queda claro, es decir, no está en tela de juicio que ESPN sea el líder mundial en deportes. Pero al mismo tiempo, sí podrías también tú quizás, o no sé, tú nos dirás ahora, ver que la competencia es cada vez más fuerte, que hay mucho talento en Fox Sports, que los medios nacionales también hacen su trabajo. Algo que quizás los alumnos todavía no lo vislumbren, o a lo mejor sí, es que las personas se van rotando entre las distintas cadenas y entonces van compartiendo experiencias de una cadena a otra cadena y eso los hace a todos cada vez más fuerte. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo ves este tema de el liderato mundial en deportes y la nueva Pues competencia? mira, creo que es o sea, yo pensaría que es lo que ha construido ESPN a través de los años, eh, que al final es el referente en los medios deportivos, que hay deportes que quieren estar en la pantalla de ESPN porque saben que comparten pantalla con los mejores eventos a nivel mundial, y yo siempre he pensado que ESPN está dispuesto, este eslogan de servir a los aficionados al deporte en todo momento, pues no es un speech nada más, ahora es el ejemplo perfecto, ¿no? Vivimos esta situación y nos tuvimos que ajustar y, si no me equivoco, a los 4 días ya estaban Caro Padrón y Fer Tirado transmitiendo Sports Center, Jorge Eduardo Sánchez y yo narramos béisbol de Corea a las 3 de la mañana, 3 meses, y más allá de que fuera trabajo, de verdad decíamos, hagámoslo y ojalá nos estén viendo y que se la pasen bien a las 4:30 de la mañana hablando de Kim Bo-kum, que es un chico que nació en Incheon, y eh, creo que uno termina por hacerse y por abrazar
esto de servir a los aficionados al deporte en cualquier hora y en cualquier momento. Y también me parece que es una empresa que da o va el extra si es necesario para cumplir con ese objetivo. Y al final, eso no es conocido, pero yo creo que a ESPN, o quienes tenemos fortuna de colaborar en ESPN, ha sido de muchísimo orgullo que hoy personas que tienen, porque merecen, posiciones muy importantes en Televisa, empezaron su carrera en ESPN en producción. En Fox, muchos compañeros empezaron en ESPN. ¿Y por qué se fijan en ellos? Pues porque es gente talentosa y con capacidad para hacerlos a ellos mejores. Y también nosotros tenemos compañeros que se han formado en otros medios, pero es parte de la vida profesional. Yo tengo la fortuna de seguir en ESPN desde hace ya un buen ratito, pero también creo que es muy valioso, ¿no? Aprender de todos, aprender a hacernos mejores todos. Qué bueno que otras empresas hagan. No me da gusto si es que son mejores que nosotros, me da gusto que hagan cosas buenas para que nosotros nos retemos a ser mejores que ellos y que la competencia provoque buscar audiencia de manera leal, ¿no? Y qué bueno que haya muy buenas entrevistas en Televisa y en Claro, porque así nosotros queremos responder y lo vamos a hacer, pero sí creo que es súper positivo que la competencia nos haga mejores a todos. ¿Cómo, Quetzali Mendoza te pregunta, cómo se superan los nervios al hablar frente a cámara? Quetzali, yo creo que esto de que esta de cajón de, ay, yo el día que me deje de poner nervioso, me voy a retirar, a mí se me hace un cliché. Pues es parte de tener horas de vuelo, no es parte de hacerlo consistentemente y de estar seguro de lo que vas a hablar. Si el día de mañana me invitan a una plática de oncología, voy a estar muy nervioso porque no tengo idea de qué me van a preguntar y me imagino que muy rápido se darán cuenta que pues no tengo idea de lo que esté hablando, de si de repente me invitan a algo de, no sé, química de alimentos, pues no tendría idea, pero pues son deportes y espero estar lo suficientemente preparado. Creo que la medida en que estás preparado para hablar de un tema, te sientes más seguro. Eso creo que es fundamental. La preparación previa te da seguridad cuando estás hablando frente a cámara. Si sabes de lo que vas a hablar, sin que se vayan los nervios, tienes un sustento mucho más sólido de por qué te va a ir bien. Y creo un poco, sí, no tienes que pensar en que a lo mejor te están viendo en Bolivia, en Paraguay, en Argentina, sí tienes que pasártela bien y buscar la manera de tener como una relación con quien te está escuchando en ese momento. Ahora lo tenemos muy a la mano porque en las redes sociales somos tan reactivos que un buen comentario puede encontrar felicitaciones. Un mal comentario de inmediato genera reacciones negativas, pero tampoco es la Biblia porque a veces dices cosas valiosas y la gente te cae y pues tienes que aprender quizá a filtrar esos comentarios. Emanuel Gómez, tú estás acá en la reunión de Zoom. ¿Quieres hacer tú mismo tu pregunta? Solo que sea un tocayo tuyo el que está preguntando en Facebook. No, buenos días. Mi Hola, nombre Emanuel. es Emanuel y mi pregunta va pues al clima que estamos viviendo ahora por el COVID-19. Pues la mayoría de los deportes está creando pues un tipo de ambiente pues para el televisor, ya que no se puede tener gente presencial. ¿Qué tanta importancia o nuevo papel o nuevas características tienen que adoptar o tomar en cuenta el comentarista y la propia televisora como para crear un ambiente, pues, para que el televisor se sienta cercano a ese ambiente, para que no caiga en lo aburrido, porque pues sí ha sido un poco difícil conllevar todo ese tipo de situaciones? Sí, Emanuel, gracias por la pregunta. Yo creo, es mi opinión, que en la medida en que esto se haga de ida y vuelta y no solo de ida, para quienes tenemos oportunidad de tener un micrófono, se hace mucho más valioso. Y no nada más es, escríbanos amigos, ¿quién debe ser técnico de la selección? Pues eso es fácil, ¿no? Y llegan 100,000 mensajes y, no, pero si no es, me escribió Emanuel de San Luis, Emanuel dice que corran a Osorio. No, ¿cómo que lo corran? A ver, creo que eso permite que se vaya enriqueciendo la plática, ¿no?
poner temas y no nada más de esa, claro, con cuidado porque luego nos aventamos luego nos meten gol por andar participando de más y no estar tan concentrados, pero sí hacer esto de ida y vuelta. Creo que los grandes beneficios de las redes sociales son esas, ¿no? Que uno puede interactuar con cualquier persona. Uno puede hoy mandarle un mensaje al presidente de los Estados Unidos y a lo mejor en sus ratos libres, si en ese momento le llega, te puede contestar el presidente de los Estados Unidos o el artista más famoso del mundo o Tom Brady o Neymar o quien uno crea. Aprovechar esas herramientas. Al final, por ejemplo, esto de la pandemia, pues lo vivimos todos, ¿no? Todos nos hemos tenido que adaptar. Algunos tuvimos que cambiar habitaciones en casa para hacer un estudio de televisión. Afortunadamente la tecnología nos permite eso, pero creo que en la medida en que sea de ida y vuelta, podemos crear vínculos mucho más íntimos con nuestra audiencia. Eliseo ya se reportó, dice que está a la espera de hacer el programa nuevo ESPN FC. No sé exactamente. Claro, empezó ESPN FC. ¿Qué es ESPN ESPN? Eliseo? Miren, fíjense, Eliseo es un compañero en ESPN, si no me equivoco, ESPN FC va a las 5 de la tarde, son las 8 de la mañana y ya está preparado, o ya está empezando a preparar, pues más o menos así los horarios. Mi primo Milton Pesina te dice: hola, buenos días, excelente enlace. Una pregunta: ¿qué diferencia hay entre un comentarista, narrador y un analista? Saludos cordiales. Comentarista, al menos en mi opinión, pues es el que en los programas de opinión habla sobre un tema, el que comenta lo que está sucediendo. El narrador claramente es el que describe y el analista es el que cuando no hay acción o cuando el narrador le permite, opina sobre lo que sucedió en la jugada y le da contexto a la situación. Me parece que el analista en muchas ocasiones debe aprender a tomarle más el pulso de lo que está sucediendo y no ser tan simplemente centralizado en lo que sucede. Para eso está el que narra. Y aprender a diferenciar las cosas también hace una transmisión, en mi opinión, mucho más ágil y entretenida. Sergio de la Torre, que te dice: ¿cómo se llega a trabajar en una cadena, si no la más importante como ESPN? Uno, o sea, como en alguna otra, supongo, uno llega con una solicitud o te llaman, saludo, eres un crack y soy tu fan. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, creo que es exactamente igual que como pedir cualquier chamba. Hay posiciones abiertas y uno solicita, le hacen a uno un examen. No es un examen fácil, es un examen que qué bueno que a mí no me lo hicieron porque de repente sí sacan cosas medio difíciles, o al menos en ESPN. No sé si hubiera tronado, pero con 10 no hubiera pasado, eso estoy seguro. Y así, exactamente así, dependiendo de la posición. No es lo mismo, por supuesto, si vas a ser alguien de gráficas, que si vas a ser un asistente de producción, que si vas a ser un productor, que si vas a ser un reportero, pero creo que es así, ¿eh? Como sería normalmente una solicitud de cualquier empleo. Saúl Natanael: actualmente la cultura deportiva en México se ve mermada por la corrupción. Incluso existe este problema de la fuga de talentos de algunos atletas mexicanos que prefieren representar a otros países. ¿Cuál crees que sea la solución a esto? Cuando la solución que todos creían que era un deportista fuera director de CONADE no funcionó, dado que Ana Gabriela Guevara eh, terminó siendo o yéndose con la senda de la corrupción. Hola, Natanael. Un tip para todos y las preguntas les sugiero que sean más cortas porque luego son tan largas que uno en la cabeza trata de construir muchas cosas. Entonces, es sugerencia. Pero a ver, ese tema es que, al menos en mi opinión, pues los deportistas, Ana Gabriela Guevara era buena, pues corriendo, ¿no? No tendría por qué saber administrar millones de pesos en recursos. Su talento era correr. Entonces, si tú me dices que ella va a entrenar a un chico o a una señorita de 13 años para que aprenda a correr y corra más rápido, yo lo creo. No significa que es imposible, pero pues un clavadista debe saber lanzarse a la alberca. No me imagino que sepa administrar recursos. No es que no lo puedan adquirir, pero
creo que además en estos casos de figuras públicas, claro, si tú me dices, mira, ella dejó de competir a los 23 años, cursó la licenciatura en administración pública, ok, cursó la maestría en administración pública en el deporte, ok, y ya sabe, oye, qué combinación perfecta, pero de la pista luego la hicieron, de la del deporte, de la alcaldía, no sé qué, a mí me parece que ahí es inocente de nuestra parte pensar que porque lo pudo hacer como deportista, lo podrá hacer como dirigente. Y no quiero centralizarme en el caso de Ana Gabriela Guevara, porque es una situación que al menos en mi opinión, hasta que no se pruebe, uno no puede opinar responsablemente. Así es que creo que eso es como un principio, ¿no? Que mientras todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, por supuesto que he leído lo que se dice de ella, pero no me parece justo que uno emita una opinión hasta que no haya una determinación oficial. Pero lo otro que te diría es que así como ustedes están formando y están estudiando una licenciatura para ser mejores, son pocos los casos de alguien que de repente sin estudios, imagínate que dijeran, esta persona va a ser el encargado de la seguridad, que ha estudiado. No, pues es geólogo. ¿Cómo vas a ver? Pues no, hay que ir construyendo una carrera en la administración pública ligada al deporte. Y más allá de eso, probablemente no tenemos, creo, como dices, la cultura deportiva correcta. Me parece que hay algunas cosas que deberían cambiar y ojalá que se pudieran hacer mejores sociedades con la iniciativa privada para que ellos pudieran proveer de recursos importantes a los atletas mexicanos para que puedan mejorar y puedan prepararse al nivel de los mejores del mundo. Mariano, ¿quieres hacer tú tu propia pregunta? ¿Sale? Mariano, ¿cómo andas? Bien, bien, bien. Hola, hola, Ethan, gracias por estar acá con nosotros. Oye, yo soy muy fan de la Fórmula 1 y tengo entendido que la Fórmula 1 tiene, vaya, el sistema Fórmula 1 tiene sus propios canales de televisión, de distribución televisiva y mediática, y no comparte mucho la señal, o sea, hay que pagarla y es muy cara. ¿ESPN ve público en la Fórmula 1 para distribuir contenidos? ESPN tiene los derechos de la Fórmula 1 en Estados Unidos, en español y en inglés. En América Latina, hasta donde entiendo, y me disculpo si no es así, ahora mismo los canales de Fox ya son parte de la familia Disney. Entonces, podríamos decir que también tiene los derechos de transmitir. Lo que pasa es que sale bajo la marca de Fox, ¿no? Yo creo que sí, es un deporte que tiene mucha afición. Yo luego molesto a mis amigos que son apasionados como tú de la Fórmula 1 porque me despierto a ver por cuántos gana Hamilton, no si gana Hamilton. Pero sí, produce su transmisión. Son muy celosos, por ejemplo, como la Champions. Si uno se da cuenta, las letritas de la Champions siempre es la misma, la pase Fox y ESPN, entonces ellos ponen esas reglas, su transmisión es fantástica, pero sí creo que hay valor, es un deporte espectacular y de los más importantes. De los deportistas mejores pagados en el mundo son los pilotos de tanto público que hay. Sí, claro que hay valor y bueno, cada que viene el Gran Premio de México, pues vemos cómo la atención se concentra en ese evento. Sergio Capistrán, de nuevo te hace un par de preguntas. Omar también va a tomar ahorita la palabra, pero Sergio debería estar en esta reunión de Zoom, dice. Cállale al Zoom, Sergio. Cállale al Zoom y haz tus preguntas, Sergio. La clásica, ¿cómo es José Ramón Fernández en el ambiente laboral? Muy divertido, muy buena onda, es apasionado, es igual que como es en los programas. Si le vas a la América, te hace bromas. Si le vas a los Pumas, hace bromas de que le van a los Pumas. Es, a ver, o tratando de no caer en la pregunta, en la respuesta clásica, ¿es un maestro? Pues sí, es alguien a quien le aprendes y ves cómo se prepara, qué hace. Probablemente no tendrá los mismos hábitos de preparación que alguien de 20 años porque sus formas y sus métodos serán diferentes, pero es una persona que
sí probablemente llega antes que todos, y que se prepara y que lee y que tiene un sentido perfecto de conocer o de tener muy claras sus ideas y de ser el líder de opinión y el periodista más importante deportivo en la historia de México. Entonces, pero es de verdad muy divertido. Yo creo que eso es lo que quienes hemos tenido el privilegio de poder conocerlo, más, a mí al menos fue lo que más me sorprendió, es súper divertido y muy jovial y hace muchas bromas todo el tiempo. Voy de algunas personas que no han participado todavía. Luis Lucero, totalmente de acuerdo con la interacción de ida y vuelta. Me tocó una muy buena experiencia con Fer Tirado y Miguel Ángel Briceño en la burbuja de la NBA. Alex Padilla, ¿qué opina usted? Es curioso cuando te dicen de usted, ¿no? Pues sí, pero mira, ya entiendo por qué. O sea, mira. ¿Qué opina usted de la Liga Mexicana de Fútbol y su nivel a nivel mundial? Creo que es una mejor liga de la que creemos. Creo que vende bien decir que es una muy mala liga, pero para cualquier futbolista latinoamericano que no tenga el nivel para jugar en Europa, venir a México es un sueño porque puede triplicar sus ingresos o un poco más. Creo que es muy mexicana en el sentido, se parece a como somos, ¿no? De repente no dicen cómo hacen las cosas, que haya 20 equipos, porque pues, que haya 20 equipos, no es así, pero es una mejor liga de lo que muchos dan crédito. Es emocionante, cada vez es menos, cada vez es más predecible porque los grandes capitales empiezan a tener mucha diferencia respecto a los equipos que no tienen los mismos recursos, pero a mí me entretiene mucho, es la liga del mundo que a mí más me gusta, es la liga del mundo más entretenida, se inventan maneras, en mi opinión, creativas de darnos contenido de calidad, como el repechaje, y creo que debemos apreciarla. Yo estoy convencido que debe estar al menos en interés y en público dentro de las 10 mejores ligas del mundo. Y en ocasiones, a ver, nuestro referente natural, y qué bueno que sean las 4 ligas más importantes de Europa o las 5 ligas más importantes de Europa. Pero después, cuando uno piensa en la Liga de Portugal y la B, pues yo creo que hay muchos equipos en México, 6 o 7, que fácilmente podrían competir. Cuando uno de repente tiene oportunidad de darse una vuelta a las instalaciones del Pachuca, las instalaciones de los Pumas, cuando uno de repente escucha los ingresos, no es poco lo que mueve el fútbol mexicano. Y tampoco es poco ser una liga tan importante para un mercado de televisión tan importante como el de los Estados Unidos. Tenemos una muy buena liga con sus cosas pintorescas que nos hacen amarla y odiarla indistintamente. Chagoya González, ¿cuál es tu opinión sobre la inclusión del repechaje a la liga y el hecho de que hayan eliminado el descenso? ¿Cómo afectará esto o cómo está afectando a la competitividad y calidad de los jugadores? No creo que afecte a la competitividad. Me gusta mucho, otra vez, algo de los medios de comunicación. No es que para qué hay liguilla, para que haya contenido, para que las televisoras generen dinero, para que las empresas se quieran anunciar, para que nosotros queramos consumir. ¿Por qué hacen la Copa MX? Porque ahora todos los eventos deportivos pelean por nuestra atención y no solo contra el deporte. La NFL no pelea contra el básquetbol. La NFL pelea contra Netflix y contra Amazon y contra YouTube. Y ustedes que son jóvenes ya probablemente no van a querer ver un partido 3 horas, ya a lo mejor van a ver en TikTok o en Instagram contenido. Por eso hay que estar en la cabeza de las personas para decir, voy a pensar en el América el miércoles y también el domingo y Miguel Herrera. Es muy romántico pensar que esto del deporte profesional sirve para que es un negocio y es un negocio en toda la extensión de la palabra. Y si no hay deporte, pues a lo mejor no habría ESPN y no habría industria de medios deportivos o no sería tan grande. A mí me gusta mucho porque nos da contenido, nos da buen contenido, porque vamos a estar prendidos de la televisión viendo quién queda con quién y los que se vayan a penaltis vamos a estar con con las greñas de punta. A mí me gusta mucho. Yo soy un aficionado, además de que las ligas se definan así. Me gusta el base, me gusta el americano, estoy acostumbrado a las postemporadas. No me toquen a mi Liga MX, que yo la amo. Alex Esparza, estás en la reunión de Zoom, puedes hacer tu propia pregunta, ¿no? ¿Te late?
salvo que tengas un problema con el micrófono y la leo. Ya pude, no, es que tenía un problema aquí con mi perro. La pregunta era que si tú ves como favoritos a los Steelers por el comienzo que han tenido recientemente en el fútbol americano, ¿los ves como favoritos? ¿Y quién crees que sea el equipo que los pueda detener en este caso? Hola, Alex. Sí, de hecho, yo puse antes de la temporada que los Steelers iban a ganar el Super Bowl y después de leer, el año pasado se quedaron en 7º lugar, no calificaron a la postemporada con todo y que tuvieron 3 quarterbacks. Este año regresa Big Ben, es un salón de la fama y me parecía que eran un equipo listo para competir. Su defensa es muy buena. ¿Quién les puede ganar? Pues si casi les ganan los Vaqueros, te diría que 28 equipos de la liga les pueden ganar. Los Vaqueros estaban jugando con el 4º quarterback, entonces en la NFL te confías y de verdad pierdes. Hay muy poquitos equipos muy malos, un par diría yo que son muy malos, de verdad muy malos, que es casi imposible que le ganen a otro. Claro que también los Steelers, por ejemplo, venían de jugar contra los Titanes de Tennessee en duelo de invictos, y ese juego fue a tope. Contra los Cuervos de Baltimore, que es otro juego complicadísimo y mentalmente duro para ellos. Luego viajan a Dallas contra el 4º quarterback. Naturalmente la intensidad baja, aunque digan que no, y yo no dudo que hayan dicho, llegamos a jugar contra el 4º quarterback y lo resolvemos a la mitad del partido. ¿Quién les puede ganar? Los Steelers no son tan dominantes. Tienen ofensivas muy largas y eso no siempre es bueno porque cuando no seas tan efectivo en tercera oportunidad, vas a batallar. Baltimore les puede ganar fácil, ¿eh? Kansas City les puede ganar fácil si su defensiva no sale bien. Muchos equipos. Yo te diría que esos dos en la americana. Quizás Seattle en la nacional si juegan un Super Bowl, aunque la defensa de los Seahawks es muy mala. Pero sí hay muchos equipos que les pueden hacer partido, aunque yo creo que van a terminar campeones del Super Bowl. Mariana de Pablos, ¿sueles pensar en nuevas estrategias para que tus intervenciones sean originales y diferentes cada partido? ¿O eso surge con la propia dinámica que se está desarrollando en el juego? Más que para ser diferente, me gusta ponerme temas que nos hagan pensar a todos. Luego, no es que me meten problemas, pero luego me gano algunas críticas por en un juego de béisbol decir, oigan, y si el béisbol en vez de durar 9 entradas, dura 7, para que sea más rápido. Y no, ni te gusta el béisbol, vete de aquí, ¿qué te pasa? Pero de verdad creo que vale la pena pensar y decir, oigan, y si dura 7 para que sea más corto y podamos transmitir más juegos, o de repente decir esto que traemos ahora. Es que Bill Belichick no es tan bueno porque vean cómo no gana sin Tom Brady y les tiras datos y no, es que lo odias, pero si aquí están los datos, miren. Eso es lo que a mí más me gusta, que logremos pensar y que no todos pensemos lo mismo, empecemos a debatir y se haga un gritadero espectacular y que todos terminemos enojados y al final estemos muertos de la risa de lo que logramos debatir. Eso es lo que a mí de verdad más me llena, el encontrar algo que nos provoque pensar y que no todos pensemos lo mismo. Creo que es súper enriquecedor para estos debates deportivos el que encontremos un tema en donde puede haber 7 opiniones o 10 o 15 y todas puedan ser defendidas con argumentos y que cada uno de nosotros digamos, yo no había pensado en esto, yo no había pensado en aquello, esto puede estar interesante. Y muchas veces esos temas no son del todo convencionales. Aris Rodríguez, ¿cuál es la clave, cuáles son las claves para ser un gran periodista deportivo? Primero, yo les diría a ustedes y a todos que creo que ojalá logremos y empecemos a diferenciar a los que son periodistas deportivos. Y en ESPN yo creo que tenemos al mejor periodista deportivo en México y es Tlatuani Carrera. Él hace periodismo deportivo, él investiga, él genera historias. En mi cabeza es la definición de hacer periodismo, otra vez. Porque sentarme yo en un programa de ESPN a decir que Messi se vaya del Barcelona, no me parece que sea periodismo. Creo que estás opinando y creo que una opinión tiene peso, pero me gustaría y ojalá, insisto,
logremos darle valor a los periodistas deportivos, a los que investigan, a los que ponen historias, a los que dedican tiempo a hacer periodismo y a los que gracias a esa investigación se puede descubrir un asunto de corrupción o una historia que no se sabía. Oye, ¿por qué no sé, periodismo deportivo? La gente que descubrió los dopings de algunos atletas en los Estados Unidos. Periodismo, el documental de Icarus que está en Netflix y se los recomiendo del tema del dopaje. Eso para mí es periodismo. Después, ¿cuál es la clave para opinar y que por ahí la gente quiere escucharte? Pues otra vez, ¿no? Que lo que dices tenga valor, que lo que dices la gente lo quiere escuchar, no que te quiera aplaudir, que lo quiere escuchar, que quiera saber cómo piensas y por qué lo piensas así y que lo pueda sustentar, porque si llegas a un lugar y dices que se vaya Messi, ¿por qué? Pues que se vaya, ¿no? Porque ya ha jugado muchos años en el Barcelona, quizá la siguiente vez el público no quiere escuchar tu opinión. Luis Lucero, me parece que estás acá en Zoom. ¿Quieres hacer tu pregunta tú mismo? Y Tony Monreal igual, lo mismo. Son un chorro de preguntas. ¿No estás cansado ahorita? Sí, sí, sí. No te he visto tomar agua en todo el tiempo. Nah, sí, Okay. soy un merolico, Rubén. Adelante, compañero. Sí me escucho, todo bien, ¿verdad? Todo bien. Sí. Bueno, mi pregunta era, ¿qué opinas de la temporada que tuvo Miami? Bueno, cuando regresan a la burbuja, los playoffs que hacen, y de jugadores, por ejemplo, que no sonaban tanto en la temporada, como Tyler Hero, que pues drafteado número 14, o sea, no está ni en el top 10, y Duncan Robinson, que, o sea, es un jugador que me parece, viene de la G League, o sea, ni siquiera fue drafteado, y pues acabaron siendo piezas fundamentales en una temporada nada más para Miami. Hola, Luis. Yo creo que todo se juntó para que el Heat fuera el equipo del este que mejor se acomodara a la burbuja. No son condiciones particulares, no se va a repetir, ojalá no se repita tener una burbuja, y que eso les benefició. Seguramente los Sixers en Filadelfia, bueno, hubieran estado durísimos, seguramente la gente en Milwaukee con Giannis ahí hubiera metido mucha presión y el tema de los viajes. También creo que hay momentos en donde los jugadores se prenden y cuando el nivel de talento no es tan grande, puede ganar el equipo con menos, que yo creo que yo podría decir que probablemente el Heat no era el equipo del este que más talento tenía. Lo de Butler fue espectacular. Creo que es la definición exacta de echarse el equipo al hombro. Él sí creo que puede ser una superestrella o es una estrella legítima de la liga. Pero luego te topas con los animales de los Lakers y con los dos que tienen y dices, pues, Chano a Chon o Chon a Chano y pues ya vámonos, les vamos a ganar por 35, ya otro campeonato. Pero creo que se conjuntaron cosas que difícilmente se van a volver a repetir. Tyler Hero no es que no tuviera que haber jugado así, pero sí creo que sorprendió a todos que se prendiera de esa manera. Estoy seguro que puede ser un muy buen jugador, pero no creo que hoy digamos que el Heat es el favorito para volver a ganar el este el próximo año. Y Tony Monreal, perdón. Bueno, no, nada más para complementar. ¿Crees que si hubiera existido, bueno, ya no se dio la posibilidad de una temporada regular, pero si hubiera habido público y los viajes a Milwaukee y todo este rollo, ¿crees que Giannis hubiera levantado la serie o que hubiera cambiado muy, muy drásticamente el resultado? Mira, creo que Milwaukee hubiera tenido mucho más chance porque al final ellos, al haber tenido siembra más alta, hubieran recibido más juegos en casa. Y sí, el público, aunque digan los jugadores que no, pues claro que es un factor, ¿no? Hasta estar en casa, hasta estar en un hotel, hasta que te estén gritando 20,000 personas, por supuesto que hace diferencia. Yo creo que sí, Milwaukee hubiera tenido más oportunidades si hubieran jugado en casa la postemporada. Perfecto. Tony Monreal, por ahí estás presente para hacer tú mismo tu propia pregunta. Si no, leo una más de Facebook. ¿Qué opinas sobre Gerardo Martino y esta generación de la selección nacional? ¿Crees que sea la del tan ansiado quinto partido? Gerardo Martino creo que es, después de Menotti, aunque creo que llega en mejor momento el mejor técnico que ha tenido la selección mexicana. Yo creo que México tiene más entrenador, es más el Tata Martino que la selección mexicana. Luego la generación, pues ¿cuál generación? Porque creo que mañana va a ser titular Ochoa y Héctor Herrera y Raúl Jiménez y Andrés Guardado, pues esos ya están veteranos, ¿no?
Digo, si habláramos de chavos de 20 años y si llevara podríamos platicar de una nueva generación. Si México llevó a Rafa Márquez al Mundial, pues así que tú digas gran generación con Héctor Moreno, pues no creo. De repente, me parece que como México es una selección mediana, respeta demasiado las jerarquías y en el fútbol es muy curioso que los juegos de práctica les dan valor. Creo que es el único deporte en donde pasa. En la NFL pues, pierdes los 4 juegos de pretemporada y lo único que preguntas es ¿quién se lesionó? Nadie. Buena pretemporada, no pasa nada. En el béisbol, antes de que empiece la temporada, ¿cómo quedaron? No, pues ganaron 5 de 30. Está bien. Mañana empieza lo que cuenta, sí. Mañana. ¿Se lesionó alguien? Sí, se lesionó uno. Y eso fue una mala. En el fútbol, el Chicharito es el líder histórico de goles anotados en partidos que no cuentan. O sea, no tiene sentido, es un partido de práctica, pero hay tanta presión y estamos tan obsesionados con ese quinto partido. Fíjense qué curioso. Estamos obsesionados con ser de los 8 mejores de un torneo de 32, a no con ser los campeones. Pues si pasa, va a pasar y tampoco significa. Estados Unidos ha llegado a un quinto partido y no es que tenga el mejor fútbol de la región. Costa Rica llegó a fase de cuartos de final y no se trasladó a que el fútbol costarricense, más allá de Keylor Navas, fuera mejor. Corea del Sur en su mundial, en situaciones muy particulares, llegó más allá del quinto partido y no creo que hoy digamos que el fútbol de Corea del Sur haya avanzado. Es un torneo solamente. Creo que va a pasar eventualmente, sí, eventualmente va a pasar. En algún torneo, si Argentina ha quedado fuera de fase de grupos, si Alemania ha quedado fuera en fase de grupos, si Italia ha quedado eliminado en fase de grupos, México va a quedar en algún mundial eliminado en fase de grupos y tampoco creo que necesariamente signifique que el fútbol mexicano ha dejado de trabajar o no está trabajando bien. Hasta diría que empecemos a prepararnos porque no es normal siempre calificar a octavos de final. Habrá un mundial en donde no toque y después habrá un mundial en donde lleguemos al quinto partido y nos vayamos al Ángel y luego nos saquen 3-0 una potencia mundial en cuartos de final. Creo que México trabaja también mejor de lo que se cree, pero el propio entorno juega en contra de los chicos. Córdoba, por ejemplo, tiene talento para jugar en muchos equipos de Europa y la gente aquí dice, no, pero que se termine de cocinar en el América. ¿Para qué que se termine de cocinar en el América? Que de una vez se enfrente a lo mejor y vea hasta dónde puede crecer. Los jugadores en Argentina no se esperan a los 22 años para emigrar. Los jugadores salen a los 16, a los 17, a los 19 años, después de que más o menos la pegan en su primera división. Los brasileños ni se digan. Entre más rápido te enfrentes a mejor oposición y entre mejores profesores te terminen de formar, mejor eres como jugador. Andrés Guardado se fue muy joven y vean lo que ha sido. Rafa Márquez se fue muy joven y vean lo que ha sido. Hugo Sánchez se fue muy joven y vean lo que ha sido. Aquí los queremos mandar ya que van en declive en lugar de en ascenso como futbolistas profesionales. Desde tu perspectiva, Itán, ¿crees que el medio es machista? ¿Crees que, o sea, de una manera honesta, las mujeres juegan un rol dentro de la organización de cualquier cadena de deportes, no solo a cuadros, sino, por ejemplo, te pregunto, ¿conoces a mujeres productoras? ¿Cuál es la situación de ese aspecto en México en el año 2020? Sí, sí conozco. Creo que las mujeres, no creo que debamos pensar en un comentarista deportivo o en un periodista deportivo por género. Creo que tenemos que pensar en un comentarista deportivo. No importa su género, no importa su edad, que es otra cosa que muchas veces juega en contra. ¿Cómo te atreves tú a...? No, o sea, al final, si tu punto es válido, tengas 15 años o 70 años, tu punto será válido. Me parece que podemos todos hacer un mejor trabajo en darle valor a la opinión de las mujeres en el deporte. Son igual de apasionadas que los hombres, muchas veces más. Habrá de todo. Habrá chicas que sean apasionadas del deporte, habrá chicas que tengan gusto por el deporte, habrá quien no le gusta el deporte y no está mal. Pero creo que no somos del todo permisivos en escuchar a las mujeres que se dedican a esto solamente como periodistas deportivas, ¿no? De repente creo que se les ha encasillado por diferentes razones en roles que no permiten conocer su opinión y ojalá que se logre quitar ese estigma. Por ejemplo, algo que sí me ha pasado es, no es fácil debatir con una mujer, porque mucha gente de inmediato dice, no le grites, le estás faltando al respeto.
Y no es eso, es parte de un debate y la propia pasión de lo... Pero es una dama, entonces hay que cuidar las formas. Y yo sé que eso a ellas no les gusta porque, en mi opinión, ahí ya estás haciendo una distinción de género. Y al contrario, hay que validar su opinión y si tiene que ser a gritos educados y que la plática te lleve a gritos y no importa, es una opinión y saliendo el mismo respeto para un hombre que para una mujer porque no es una cuestión de género, sino de calidad. Creo que vamos avanzando y creo que creo que pronto no será noticia, que yo en mi cabeza entiendo eso es lo mejor. O sea, Perfecto. cuando algo se anuncia como es la primera vez que, significa que no está normalizado. Ojalá que pronto digamos, mira, narra Laura y después narra José y luego, y que no te importe quién narra porque sabes que son capaces. Nada más, perdón, Rubén, ayer tuve oportunidad de ver el primer tiempo del partido de Argentina contra Paraguay con la señal del fútbol argentino. Es la segunda vez que lo logro ver, uno que tiene sus maneras ahí en internet. Y la analista es una dama y comentarios puntuales, a mí al menos me enseña porque habla de que New, entonces ojalá pronto logremos eso en México y ojalá que lo normalicemos, que no sea relevante cuál es el género del que está comentando un deporte. Hay un montón de preguntas y me da mucho gusto porque no las voy a poder leer todas, pero voy a leer una pregunta viejita porque nuestro compañero no funciona su micrófono. Venga. Dice, siguiendo la línea de los eSports, ¿no has pensado en apadrinar un equipo como lo hizo Miguel Ayun y Rodolfo Landeros? Sí lo he pensado. Te diría que no es apadrinar, que es ser propietario. Y para ser propietario de un equipo de deportes electrónicos, como de cualquier empresa, se requieren recursos, tiempo y responsabilidad, porque si algo daña al ecosistema de videojuegos y de deportes electrónicos, en mi opinión, es que salga con bombo y platillo a alguien y diga, aquí está mi equipo de esports, y a los 4 meses que ve que no ganas $3 millones, como le dijeron que estaban ganando los equipos, pues, ¿sabes qué? Ya no, me quedo con mi consola. Creo que hay que hacerlo con responsabilidad. Me encantaría, me encantaría, ojalá en algún momento lo pueda hacer, pero que lo pueda hacer de forma responsable, dedicándole el tiempo que merece y buscando representar a México en Worlds en The League of Legends. Perfecto. Bueno, nada más le voy a dar la palabra a Mariano, pero antes, Mariano, porque ya nos estamos yendo, te quiero agradecer con todo el corazón tu bondad de compartirnos con el tiempo, con toda la cosa que traes en la cabeza, con todo tu background y la paciencia que tienes y de escucharnos a todos y de a todos a pegar todas las pelotas que te fueron lanzadas el día de hoy. Y pues igual, Mariano, si quieres hacer tu pregunta y despedir la charla. Bueno, no sé si Eitan también quiera decir algo más para cerrar, pero si quieres después de la pregunta de Mariano. Gracias, Rubén. Pues primero que nada, ya cerrando, agradecerte a ti que fuiste el que hizo posible este conecte, el hacer esta red con nosotros y hacer red con tus compas. Esto no hubiera sido posible sin tu intervención, Rubén Castillo. Gracias por hacer con nosotros y pues hacer más red, amigo. Muchas gracias, Rubén. Eitan, con este rollo de las posibilidades tecnológicas, que bueno, todos los jóvenes tienen acceso a un celular, a diseño gráfico, fotografía, transmisión en vivo. La pregunta concreta es, para todos estos chavos que quieren hacer sus propios micrositios de noticias deportivas, ¿qué les puedes recomendar? Y muchas gracias, Eitan, por hacer red con nosotros. Y chingón contigo. Gracias. Gracias, aquí a la orden, siempre que quieran, yo con mucho gusto. Lo mismo que les dije hace rato, si todos de acá salimos con 50 sites o 50 cuentas de internet, de Twitter, perdón, o de Instagram o de Facebook, y todos ponemos México juega mañana contra Corea del Sur, quizá es aleatorio cuál visitamos y cuál nos interesa. Pero disculpen por mis ejemplos burdos, pero si alguien dice, yo voy a empezar a comparar a los equipos por el animal más representativo y el frente a frente, a lo mejor eso me llama la atención y yo empiezo a esperar que siempre que hay un partido hablemos de las mascotas. Buscar un valor diferencial. A lo mejor está frente a ustedes, ¿no? Y puede ser los músicos más famosos, la comida típica, no sé, cada quien sabrá
y cada quien puede tener en su cabeza una idea y una manera de entregar valor. Ustedes, y me imagino este cliché, pero es cierto, ustedes la tendrán más difícil que nosotros, yo la habré tenido más difícil que los que tienen hoy 20 años más que yo, los de antes no tenían medios quizá para hacerlo, y entonces creo que la clave es ofrecer valor. Todos peleamos por la atención de todos, la noticia es la misma, y la gente va a consumir a quien se la dé o se la otorgue a partir de sus intereses. La noticia, otra vez, mañana juega México contra Corea del Sur. ¿Por qué voy a leer a Alejandro o a Luis o a Itán o a ESPN sin un nombre? Dependerá mucho de qué me ofrecen a partir de esa noticia. Entonces, busquen de alguna manera, si está en sus intereses, ofrecer un valor diferencial. No se obsesionen con eso. Si se van a la montaña más elevada de la Huasteca a buscar inspiración, no les va a llegar inspiración. Probablemente les va a llegar inspiración mientras esperan a la sopa Maruchan que se cocina. Bueno, no sé qué le pase a la Maruchan. Pero una vez que encuentren eso y ustedes sientan que están ofreciéndole valor a las personas, confíen en esa idea. Seguramente muchos dudarán de esas ideas, poniéndome como ejemplo, y me disculpo por ello, pero ¿se imaginan la cantidad de burlas en buena onda y en mala onda que yo he recibido por decir que a mis cerca de 40 años me pongo a brincar de gusto porque ayer llegó una caja con una consola de videojuegos? O sea, y yo creo que es un entretenimiento válido, yo estoy convencido que es un deporte y no voy a dejar de buscar generar valor hacia allá. Lo pongo como ejemplo porque esto del PlayStation y que acá tengo todavía mi caja, y si ustedes creen que esa idea los va a acercar a lo que ustedes quieren, denle y no se desesperen. Toma tiempo. No es fácil, no es sencillo que su podcast lo escuchen 10,000 personas a la segunda emisión. No es fácil si tocan una puerta de una empresa grande que inmediatamente puedan compartir mesa en fútbol picante con Paco Gabriel, o no será sencillo ir a lo mejor al Mundial del 2026 a hacer la cobertura, pero probablemente lo van a conseguir para el 34 si se esfuerzan. Entonces, dense tiempo de que sus ideas cuajen. Bien, entonces, Itán. Muchísimas gracias. Itán Benesra lo encuentran como Itán Benesra en todas las redes sociales, @Itán Benesra, en Instagram también, @Itán Benesra. Benesra se escribe con B de bueno y Z. B de güey. B de güey y Z de sagaz. Sí es sagaz, no, perdón. De audaz, con la última palabra, con la última letra de... Mi hermano, muchísimas gracias. Y de verdad que si alguien más quiere seguir en retroalimentación con Itán, ahí están las redes sociales y además es un tipazo, contesta. Me contestó a mí que quería platicar con ustedes y afortunadamente se logró. Entonces, pues que tengas muy buen día, muy buen viernes 13 y que la rompas con todo y todos también aquí. Gracias a todos, cuídense mucho y ahí estamos en redes para lo que se ofrezcan, con mucha confianza, espero que no lo tomen a la ligera, con mucho gusto ahí estamos para platicar de deportes, para que me enseñen de música o para lo que ustedes quieran, encantado de compartir con ustedes siempre. También lo pueden seguir en Twitch. ¿En Twitch te encuentran igual y también es raro o de otra manera? Sí, en Twitch me pueden encontrar, subo los juegos de la liga de Madden que tenemos, tengo una liga de Madden con algunos deportistas profesionales, no estoy autorizado para dar sus nombres, pero jugamos Madden muy seguido con algunos deportistas y la pasamos muy bien. Twitch, sí, Twitch, Facebook, sobre todo Twitter, que es, creo, muy buen socio del deporte. Muy bien. Que les vaya muy bien a todos, no sé. Aquí, ¿qué pasa, Mariano? ¿Nada más cierro la conversación o hay algún, o ya no estamos en Facebook o qué? Sí, yo creo que sí. Rafa, suéltanos la salida, por favor. Ahí están, bienvenidas, Ciencias de la Comunicación.